Buenas tardes, soy Omar Ulises Muñoz Sendejas y en nombre del Partido Libertario MX les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio llamado El futuro es libertario, con el doctor en Economía Sergio Negrete Cárdenas, que nos hablará sobre qué significa un Estado limitado. Como moderadores participaremos dos integrantes del grupo promotor del Partido Libertario MX en formación, su servidor Omar Ulises Muñoz Sendejas y Alejandra Bárcena González. La estructura del conversatorio será la siguiente. Tendremos una semblanza de nuestro invitado. Después, su exposición de aproximadamente de 10 minutos. Posteriormente, tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Por favor, en los comentarios de esta transmisión de Facebook, escriban las preguntas que quisieran hacerle al doctor Sergio Negrete. A su vez, les pedimos que, por favor, compartan esta transmisión en sus redes sociales, para que así las ideas de la libertad lleguen a más personas. Le doy la palabra a mi compañera Alejandra Bárcena. Buenas noches, yo soy Alejandra Bárcena González, miembro del Partido Libertario MX, y el día de hoy estamos de manteles largos al recibir a una extraordinaria pluma del financiero. Nos referimos al doctor Sergio Negrete Cárdenas. Buenas noches, doctor. En breve vamos a dar una semblanza. El doctor en Economía por el ESSEC, Reino Unido, licenciado en Economía por el ITAM y licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Actualmente es profesor e investigador en el ITESO. Ha sido profesor en diversas universidades de México y España, incluyendo la UNAM. Fue funcionario en el Fondo Monetario Internacional y en el Gobierno de México. Como ya mencionamos, es columnista en El Financiero. Si quieren seguirlo, su cuenta de Twitter es @econocafka. Doctor, le agradecemos que nos haya concedido un espacio dentro de su agenda. El día de hoy lo que nos convoca es explicarle a nuestra audiencia cuál es el significado de Estado mínimo o limitado. Adelante, doctor. Muchísimos, mil gracias, Alejandra. A todos, a todo Partido Libertario. En verdad, muchísimas gracias por la invitación. Sí, espero que se me escuche bien. Si no, me dicen, por favor, si hay cualquier cuestión con el audio, dado que estamos por todo el planeta, yo en este momento en Barcelona, España. Quiero empezar por decir algo. A ver, estoy hablando ante, digamos, colegas, no sé cómo decirlo, liberales, libertarios, sin duda hay de todo, y en todo nuestro espectro. Entonces, quiero ser respetuoso de su individualismo y su libertad. Entonces, voy a dar mi opinión, por supuesto, sobra decir, pero tómenla como tal, lo que quieran ustedes rebatirme, digámoslo así, o argumentar, encantadísimo. O sea, ¿qué quiero decir? Lo que yo entiendo que debe de ser un Estado mínimo, ¿y por qué? Pero, pues, si no hay tanta coincidencia, digo, es que igual entre los que ahorita me escuchan, pues hay algún anarquista, qué sé yo, que me parece muy respetable. Entonces, ahora sí que respetando la libertad de cada quien. La clave aquí, o sea, yo debo admitirlo, soy un poco pragmático o muy pragmático, incluso electoralmente hablando. Veo siempre obstáculos formidables para un partido liberal en México y en muchas partes del mundo, digo, no es solo México, porque la promesa de libertad realmente es algo que a mucha gente le suena muy vago, incluso amenazante, cuando lo contraponen contra promesas de yo te apoyo, yo te protejo, yo te voy a dar derechos. Ya saben, la lista increíble de que presentan toda clase de políticos. Y no solo de izquierda, es impactante. Entonces, lo que tenemos que, o lo que creo yo, pues reitero que todo opinión personal, por favor, sin hablar en nombre de nadie más que de mí mismo. Lo que tenemos que ofrecer, o lo que tienen que ofrecer las ideas liberales, es un Estado. Primero que nada es eso, es la importancia del Estado en sus funciones, como sabemos perfectamente los liberales que debe de cumplir, como es, por ejemplo, destacadamente proteger la propiedad. El derecho a la propiedad, bueno, absolutamente esencial, por todo lo que ello implica. Distinguir perfectamente lo que son necesidades y derechos, porque vaya que a los políticos les encanta confundir. Pero entonces, enfatizar el papel mínimo que debe cumplir, pero fundamental, importantísimo, del Estado en la protección del individuo, en el sentido de la protección del ejercicio de la libertad, entre ellas el
de la propiedad. Entonces, eso es clave enfatizarlo. Entonces, eso es el número uno, digamos, el tener ese Estado importante, fuerte, con la fortaleza necesaria para proteger al individuo de otros individuos que quieran, ahora sí que dañar su propia libertad. Pero aquí yo ya a veces ya entro en discrepancia con algunas personas, aunque creo que sigo bastante bien a Milton Friedman, o al menos eso espero yo, francamente hablando, es lo del Estado dando un piso mínimo de oportunidades. Y el derecho a, bueno, son básicamente tres: educación, salud y, muy importante en el caso mexicano y como parte de la protección del individuo, la seguridad. O sea, ya un Estado que se aboque por completo a dar un piso mínimo, un mínimo común denominador, digamos, al pobre, al rico, al que sea, de un estándar de salud educativo y de seguridad, ya es una tarea titánica. O sea, es algo que nos tomaría incluso quizá décadas. Y ahí sí, con todos los asegúnes que se quiera, en un caso particular de su servidor, por ejemplo, por medio de bonos educativos, bonos de salud. ¿Qué quiere decir? Bueno, el Estado subsidiando la salud, la educación privadas, dándole a los padres de familia el bono para que puedan llevar a su hijo a la escuela de su preferencia y con el Estado cubriendo el costo. O sea, no una educación pública, una educación privada, pero subsidiada por el Estado. Y lo mismo la salud. Ve al médico de tu preferencia, pero aquí le entramos con lo que sea necesario. Al hospital de tu preferencia, etcétera. En ese sentido, no dudo que haya que tener ciertas salvaguardas para evitar abusos, evidentemente, sea de escuelas o de hospitales o de doctores, pero ese piso mínimo del que tanto habló, por ejemplo, Margaret Thatcher, al decir, queremos que nuestros hijos crezcan muy altos. O sea, la estatura que alcance cada quien, lo que llegue cada persona a desarrollar, todo su potencial, con ese piso mínimo, sí, habrá quien la educación le sirva muchísimo para llegar muy lejos, y la salud, por supuesto. Y habrá quien pues no tiene tanto potencial, digo, lástima, pues todos somos diferentes, pero que no se pongan techos que limiten al individuo, que se pongan pisos que permitan a todos crecer desde el mismo nivel. Y, por supuesto, habrá gente rica, habrá gente pobre, pero en ese sentido no hacer distingos en lo más mínimo del nivel de riqueza personal, sin demonizar, por supuesto, la riqueza personal, sobre todo por el esfuerzo que implicó acumularla, pero sí dar ese piso mínimo. Y por supuesto implica impuestos. O sea, es algo en lo que quizá no soy tan friedmaniano, no me gustan los déficits fiscales de los gobiernos, que los gobiernos gasten mucho más de lo que ingresan. Bueno, se necesitan impuestos, obviamente, para cubrir. La clave aquí, y es lo fundamental, y vaya que en este caso el gobierno mexicano nos está diciendo exactamente lo que no hay que hacer, es que el Estado se enfoque en las numerosísimas cosas que hace mejor el sector privado, destacadamente en el caso de días recientes, refinar petróleo o explorar petróleo o tantas otras actividades, pues, en las que los políticos son muy entusiastas, destacadamente ahora el presidente de México, y que es un tiradero de dinero descomunal que bien podría invertirse en educación, salud y seguridad. Creo que ahí hay, aparte, electoralmente una carta ganadora. Y sí, dejen reiterarlo, siendo pragmático, o sea, buscando el voto, pero creo que un voto con toda la responsabilidad que implica ser liberal, respetuoso, pidiendo respetuosamente el voto, ofreciendo algo que sí, sin caer en demagogias o en componendas de, bueno, pues sí hay que apoyar, qué sé yo, no, ese Estado que mínimo, del que ahora hablo, es extraordinariamente ambicioso. Y lo que hay que transmitir a la gente es esa ambición, esa posibilidad de educación, salud, seguridad, y decirle, esta es tu garantía que si tú te caes, tienes un piso, y tratar de
no sé cómo decirlo, de neutralizar tanto argumento en que se ofrece como derecho lo que son necesidades, que si la vivienda, que si la alimentación, que si o sea, tantas otras cosas que se presentan como derechos que no se cumplen, lo más mínimo, pero que son muy atractivos para la gente. Y por supuesto todos los afanes justicieros que abundan y que se presenta al Estado como el arma o el adalid de la justicia social, y que pues, ya sabemos que muchas veces acaba no solo fracasando estrepitosamente, sino siendo un instrumento para la injusticia social, para el abuso por parte de los políticos o las clases dirigentes, para de paso enriquecerse lo más posible. Entonces, sí tratar de transmitir esto, de lo que sí puede hacer, sí debe hacer, perdón, el Estado, y lo que no debe de hacer. Porque como siempre, en los afanes justicieros, el problema a veces, es algo que a mí me gusta mucho decir, si el problema no es la justicia, la búsqueda de justicia pues es bastante legítima, el problema son los justicieros, aquellos que se presentan como aquellos que van a aplicar la justicia en nombre de una colectividad y por supuesto castigando a ciertos individuos, dañando su libertad, castigando el éxito. Entonces, esa es la clase de Estado que me encantaría. No sé cuántos minutos llevo, si me comentan por favor los moderadores. Doctor, a mí me gustaría realizarle 2 preguntas. Perfecto, magnífico. Doctor, ¿usted cree que en algún momento el mexicano promedio aceptaría en su imaginario cultural la idea de vivir con un estado mínimo? ¿Y qué circunstancias tendrían que darse para ese gran salto cultural y filosófico? Le tendríamos que mostrar, y falta mucho, muchísimo, porque esto hay que demostrarlo con hechos. No sé qué tan popular voy a hacer ahorita con este ejemplo, pero es algo que viví recientemente, como he comentado, vivo en España desde hace 11 meses por la pandemia. Y para mí el ejemplo de Isabel Díaz Ayuso en Madrid es bastante ilustrativo. O sea, ella en ningún momento cuestionó lo que llaman aquí la seguridad social, el sistema de salud, el sistema educativo, que hay de todo, hay escuelas públicas, hay escuelas subsidiadas, llamadas concertadas, ya hay escuelas totalmente privadas. O sea, a lo que voy, Díaz Ayuso no se metió con esas cuestiones que ya son prácticamente sagradas para los españoles. Y, en cambio, se concentró en la libertad empresarial, en la libertad de trabajo, en el empleo, en algo que es algo muy problemático en España. O sea, atacó con fuerza, pues, el problema más evidente, que más duele a la población, sin tocar elementos importantes del Estado. Entonces teníamos una gente que se declara abiertamente de derecha, que, claro, yo no soy, en el sentido de que soy liberal en ciertas cosas que me lleva a estar en la izquierda, otras en la derecha, ya sabemos, pues, nuestro espectro. Entonces, eso lo veo, por desgracia, muy lejos para México, porque ni siquiera tenemos, por ejemplo, destacadamente el sistema de salud, incluso el sistema educativo que tienen aquí, y que eso ya es tan dado, tan por hecho, que entonces se puede atacar otros elementos que van en contra de la libertad. Doctor, ¿cómo usted definiría la mentalidad del mexicano en cuanto a su percepción hacia temas políticos y de intervención del Estado hacia la vida privada? Inmensamente preocupante. O sea, tenemos un afán justiciero y un rencor. O sea, hay muchísimo discurso en contra de la libertad. Se ve mucho la libertad como una forma de abuso, sobre todo a nivel empresarial. O sea, alguien que busca poner una empresa, contratar gente, bueno, es que vas a explotar a la gente. Es que tu deber social como empresario debería de ser poner guardería para las mujeres trabajadoras, apoyar con transporte a los... Bueno, una lista pues infinita. Parece ser que ser empresario destacadamente es casi un pecado que hay que pagar.
compensando a aquellos a los que tú estás explotando, ¿no? Entonces, esta clase de mentalidad que me ha asombrado, por cierto, he encontrado incluso entre empresarios, que casi están pidiendo perdón por haberse atrevido a poner una empresa y dar empleo, ¿no? La noción friedmaniana, pueden ver que me gusta, o bueno, sigo mucho a Milton Friedman, evidentemente. La noción friedmaniana de que el deber social de todo empresario es tener ganancias, bueno, les es absolutamente ajena. Entonces, no, por desgracia, tenemos una mentalidad muy proclive a prestar oído o a dar credibilidad a las promesas, a la demagogia, pues, básicamente, de los que se presentan como justicieros. Y de todos los signos políticos. Sí, perdón. No, adelante. Le cedo la palabra a mi compañero Mar. Perfecto. Gracias, muchas gracias, Alejandra. Gracias, Sergio. Ahora continuaremos con las preguntas de nuestro público de Zoom. Estas son personas que ya son parte del Partido Libertario MX en formación, o sea, son miembros que están ahorita en la transmisión, pero por Zoom. Sí. Por favor, quien quiera de la transmisión de Zoom hacer una pregunta, levante la mano y le cedo la palabra. Ok, el señor Pedro Meléndez. Hola, Sergio, muy buenas tardes. Noches para ti, ya madrugadas, yo creo. Madrugadas, sí, pero encantado, Pedro, a tus órdenes. Gracias, muy amable, gusto estar aquí nuevamente contigo. ¿Tú qué piensas sobre que los partidos en México actualmente están, podríamos llamarle en términos de libertarios, muy progresistas? Todos, para buscar votos, se dicen de centro. Todos buscan, y todos dentro de sus políticas, dicen que el problema de México, así como se repite infinidad de veces en Latinoamérica, el problema de México es la desigualdad social y se combate con impuestos para lograr justicia social. ¿Tú qué piensas de esto, Sergio? Mira, vaya que lo escuchamos, ¿eh? No me estás diciendo nada nuevo sobre decir, por supuesto, lo escuchamos todos, todo el tiempo. Y ha permeado con mucha fuerza esta noción. A ver, sí somos un país muy desigual, ciertamente. Y eso contamina, por decirlo de alguna manera, ¿no? El debate. O sea, es una realidad, pero es una realidad que se combate o se propone combatir con la receta equivocada. Que como dices, pues es más impuestos. Ahora, reitero, no es que en automático yo esté en contra de los impuestos, pero destacadamente con este gobierno, antes de que a mí me suban un peso de impuestos, quiero que dejen de gastar un peso en Pemex. O sea, para hacer el ejemplo más directo, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando me dicen es que se necesita más dinero para lo que sea, pues mi respuesta invariablemente es, bueno, antes hay que dejar de explorar el petróleo, refinarlo, porque pues se pierden unas cantidades astronómicas de dinero. Y como eso hay muchos otros ejemplos. Digo, Pemex es el más destacado. Y por supuesto la cantidad de dinero es astronómica, entonces es muy útil como ejemplo. Pero la clave es esa, o sea, es explicar. Y explicar también que la única manera de... es que no se trata de reducir la desigualdad, sino de enriquecer a la población. Entonces, esa es la clave y explicarlo es muy, muy, muy difícil. O sea, de las grandes mentiras que uno escucha una y otra vez, es los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres. Cuando la realidad es los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más ricos. Ya no rimó, ya no suena tan bien, pero esa es la realidad. Y a veces decir, oye, aunque se abra incluso la brecha, que se abra más la brecha, que no sería deseable quizá estrictamente desde su punto de vista de pobre rico, pero si los pobres son más ricos, entonces, ahora sí que vamos a decirlo así, ¿qué más te da? Porque lo que hay una de las raíces más potentes de esta cuestión de la desigualdad es la envidia que se siente, ¿no? Hacia el vecino, es que gana más que yo. Bueno, sí, pero tú también estás ganando más.
No, pero es que él está ganando todavía más que yo. Bueno, ante eso, es un problema grave, porque sí es una raíz fuerte el no ver tu riqueza absoluta, el que puedes comprar, sino ver la riqueza del vecino y compararte con él. Pues para muchos puede ser muy humano, no lo sé, pero el hecho es que sí es un obstáculo formidable el tratar de explicar y el decir, perdón que respuesta tan larga, Pedro, una disculpa a ti y a todos, que no son juegos de suma cero. Que una gente se haga más rica no significa que me lo está quitando a mí. Significa quizá que pues, se puso a trabajar, tuvo una idea buena, montó una empresa, tiene éxito, le va muy bien y a mí no me está quitando un peso. Y de hecho a algunas gentes les está dando empleo. Y cuando viene pero igual les paga muy mal, dices, bueno, les paga lo suficiente para que esas gentes se queden trabajando con él. O sea, esas gentes han mejorado su situación en relación a la alternativa que tenían esas personas. ¿Cuál era esa alternativa? Pues no lo sabemos. Pero es el hecho de que esas gentes están trabajando. Nunca va a ser un salario lo suficientemente alto para que uno se proclame satisfecho muchas veces. O sea, digo, habrá, pero la clave siempre es eso, mostrar las alternativas, mostrar lo que sería y que la riqueza no es un juego de suma cero, la creación de la riqueza no es un juego de suma cero. Pero fácil de explicar todo esto, Pedro, vaya que lo sabes tú, lo sabemos todos nosotros, no está tan fácil. Sí, podría decirse que el problema no es la desigualdad, es la pobreza extrema. Pero absolutamente. El problema no es la desigualdad, el problema es la pobreza y sobre todo la pobreza extrema. A la hora en que esta gente pueda adquirir ciertos satisfactores por sí misma, bueno, es que se vuelve, vamos a decirlo así, irrelevante. Oye, es que hay gente inmensamente rica. Bueno, ¿y qué quiere que hagamos? ¿Les quitamos el dinero por ser ricos? ¿Los castigamos por ser ricos? O sea, ¿a qué se debe el problema? O sea, ¿desde cuándo la riqueza es un problema? Y bueno, pues como sabemos perfectamente bien, para mucha gente la riqueza es un problema. Se trata de emparejar y pues parece ser que de emparejar hacia abajo. Y sí, al parecer da cierta satisfacción a algunos grupos. Pues sí, hay que combatirlo y no es nada fácil, nada sencillo. Te lo agradezco, Sergio, tu respuesta. No, al contrario. Creo que te dije todo lo que tú ya sabes, Pedro, pero bueno, te agradezco muchísimo. Gracias. Gracias, señor Pedro Meléndez. ¿Algún otro miembro del partido que quiera hacer una pregunta al señor Sergio? Bueno, en lo que prepara sus preguntas, yo le tengo una, señor Sergio. ¿Qué puede hacer un mexicano promedio para separarse lo más posible o que sea lo menos afectado por el Estado? En términos prácticos. No, imposible. Tratar de pensar una respuesta. Qué buena pregunta. Magnífica pregunta. No, es que estamos sujetos. Es que, ¿cómo decirte? Estamos atrapados por leyes y lo peor, por malas leyes muchísimas veces. El problema no es, bueno, no sé, igual vamos a discrepar, Omar, que me parece perfectamente sano discrepar. No veo tanto el problema en el Estado, veo el problema en un mal Estado, en un Estado invasivo e intrusivo, manejado por un colectivo que muchas veces busca su beneficio personal a costa, ahí sí, de la población a la que dicen estar sirviendo. Entonces, realmente en ese sentido, en México lo tenemos extraordinariamente complicado, porque donde nos debería de estar sirviendo el Estado, como es en el caso de la seguridad, ahí no cumple. Y donde no debería de estar el Estado, pues está, con una presencia a veces excesiva, vamos a decirlo así. Correcto. Entonces, discúlpame que no te tengo respuesta. Tan buena es tu pregunta que no te tengo respuesta. Estamos rodeados. ¿Qué piensa de posturas como, por ejemplo, el uso de Bitcoin o el algoritmo, que significa
en esencia, que la gente intente en la mayoría de los casos no comprar en lugares establecidos, sino comprar en el mercado negro o mercado informal para así pagar o no pagar impuestos o pagar la menor cantidad de impuestos y que no exista una contabilidad por parte del Estado para que el Estado no pueda controlar esos intercambios. Repito, el uso de Bitcoin. Ajá. O prácticas poco comunes en México, pero que aún así se hacen, como por ejemplo enseñar a los niños en casa, o sea, hacer la educación en casa, no tanto mandarlos a una escuela pública, o el uso de paraísos fiscales o de ilusión fiscal para pagar menos impuestos. ¿Qué piensa de ello? Mira, la verdad es que totalmente, a ver, bueno, es que son varias preguntas, pero déjate, al menos hay 3 ahí. Sobre Bitcoin, es curioso porque yo soy muy escéptico de Bitcoin como moneda, que es realmente lo que tú estás ahorita manejando. Yo no lo veo como moneda, lo veo como un activo especulativo muy volátil, que por lo mismo no sirve ahorita como moneda. No es que eventualmente no pueda llegar a serlo. Ahora, como liberal, ahí sí, sin ningún problema. Si quieres usar Bitcoin, dólares, euros o hacer trueque, pues, o sea, lo que se te dé la gana, lo veo perfectamente válido. La clave aquí es que, bueno, Bitcoin te da un anonimato, ya sabemos las ventajas, pues, que tiene en ese sentido. Entonces, bueno, si quieres, puedes usarlo, me parece fabuloso. O sea, sí, lo que estaría yo totalmente en contra es que el Estado prohíba su uso. Absolutamente ahí sí. Aunque te reitero, no lo veo tanto como dinero, lo veo como un activo de alta especulación, con toda la volatilidad de su precio que ello implica. Sobre la educación en casa, ahí sí, híjoles, es tan delicado. A la hora que entran los niños en el juego liberal, llamémosle así, es algo tan delicado. Deja usar un ejemplo que a veces me parece curioso, no, antes de contestarte realmente lo que me estás preguntando, no es por evadirte. Y para mí son los nombres, que le pones a un niño un nombre muy, digamos, peculiar, muy fuera de lo común. Pues estás ejerciendo tu libertad de padre, pero estás infringiendo en cierto modo o potencialmente afectando la libertad de un tercero, que es la de tu hijo o de tu hija, con esa acción tuya, bien intencionada, sin duda alguna, pero entonces en ese sentido cuestionaría realmente si los padres que quieren educar a sus hijos en casa, o sea, entiendo el concepto, a ver, el concepto como liberal lo apoyo, déjame ser claro. O sea, sí, que no exista una obligatoriedad por parte del Estado de que tú tienes que tener a tu hijo. Pero entonces, lo que sí necesitamos es ciertos requerimientos básicos de cumplimiento. O sea, si tú quieres eventualmente que tu hijo vaya a la universidad, por ejemplo, bueno, pues hay que aceptar que entonces hay que pasar unos ciertos exámenes. O sea, lo que no podemos tampoco esperar es que te acepten una universidad, porque si a mí me educaron en mi casa y estoy perfectamente capacitado, bueno, pues confiamos en ti. Entonces, va a haber un momento en que sea vamos a llamarlo el sistema, no sé si llamarlo el mercado en cierto sentido, te va a plantear ciertas exigencias que si tus padres fallaron al educarte en casa, pues lo vas a pagar tú, lo va a pagar el tercero una vez más. Es el problema que veo. O sea, no con el principio per se de la educación en casa, sino con la potencial consecuencia de que quien decide en su libertad educar a sus hijos, pues no sabemos, no tenemos la certeza de que tenga la capacidad de hacerlo. Entonces sería mi observación, pues digo, en contra del principio o matizando el principio, no sé cómo frasearlo, de esta restricción que nos va a imponer convivir en sociedad y pues necesitar de cierta educación. La tercera era los paraísos fiscales. No, a ver, totalmente a favor. Esta es una guerra en la que estamos viviendo. O sea, nosotros queremos quedarnos con lo más que podamos de nuestro dinero y el Estado quiere llegar a cierto punto, tomar nuestro dinero, pues. Entonces es una batalla desigual porque estamos combatiendo contra o tratando de evadir una autoridad con sus leyes. Entonces, mientras que con la ley en la mano podamos nosotros reducir nuestra carga fiscal, y si eso implica, por supuesto, ir a un paraíso fiscal, absolutamente a favor. Aquí la cuestión
es la clase de leyes que enfrentas, ¿no? Y lo que tienes, si puedes evitar impuestos incluso al consumo, a la renta, a lo que sea, con ciertos mecanismos, sin que impliquen el rompimiento de la ley, perfecto. Y no digo el rompimiento de la ley tanto en un sentido legalista, en un sentido de, no, ya sabemos que puede haber leyes malísimas, porque finalmente quienes hacen las leyes pues son personas también, o sea, yo no le veo nada de sagrado a una ley. La clave es que si rompes la ley, pues te puedes exponer a multas, castigos, cárcel o lo que sea. Por eso hago el matiz de aguas con la ley, no por otra razón, porque igual no son leyes muy buenas, que digamos, pero bueno, que finalmente, vamos a decirlo así, hay que cumplir. Entonces, mientras se pueda eludir y no evadir, lo veo perfectamente válido. A nivel internacional, ¿qué países, o sea, estados, considera usted que son estados limitados y que están haciendo bien su trabajo de defender al individuo? Mira, yo ahí sí, digo, soy muy ignorante a nivel internacional. Deja contar una anécdota que ya no aplica, ¿eh? Esta respuesta que voy a dar, que me encantaría que siguiera siendo cierta, ya no aplica. Una vez le pregunté esto más o menos pues la misma pregunta a Milton Friedman, la única vez que hablé con él, que fue en 1992. Yo era periodista. Y él vino a México y lo entrevisté. Y le dije, bueno, ¿qué país cumple mejor con sus enseñanzas, su modo de pensar? No me acuerdo cómo le fraseé la pregunta, por supuesto, específicamente. Y fue curioso porque me dijo, mire, estrictamente ninguno, pero usted quiere una respuesta y yo se la voy a dar. Hong Kong. Y obviamente Hong Kong, esto era 1992. Hong Kong post, ya siendo parte de China, pues es otra historia muy distinta. Pero entonces déjame refugiarme en algo muy simple. Yo tengo que reconocer que estoy no evadiendo, pero sí pasándole la pelota bien más. Yo me iría por los índices de libertad económica. Y los países con el mayor índice de libertad económica, que curiosamente incluyen a ciertos países escandinavos, esos son los que yo te diría, que son los que más protegen o permiten el mayor margen al individuo. Gracias. Los invito a todo el público a que hagan sus preguntas por Facebook, por favor, para poder hacer más preguntas al doctor Sergio. Ya tengo otra pregunta, doctor Sergio. A ver. Si usted tuviera que crear una guía para que México se fuera acercando al estado limitado, ¿qué es lo que haría? ¿Qué puntos clave cree usted que hay que seguir? Bueno, la carta Santa Claus la tenemos todos y con muchísimo gusto la presento. A ver, de entrada, fortalecer el Estado de Derecho. Y vaya que con eso nos podemos entretener décadas, incluso por desgracia, pues. Pero el fortalecimiento del Estado de Derecho. Eso sería lo número, que eso ya trae implícito el combate a la inseguridad. Entonces ya eso, puede parecer un poco paradójico, pero si tenemos un Estado que proteja al individuo, tendremos a un Estado que proteja al individuo del propio Estado o del propio colectivo que en ese momento controle el Estado. Entonces sería lo ideal. Aparte, pues sí quisiera yo agregar lo que ya comenté, ¿no? Lo de salud y educación. Lo del piso mínimo, sí, lo muy importante. Pero el paso 1, sin duda alguna, y bueno, como paso intermedio, digámoslo así, pero absolutamente necesario, sacar al Estado de muchas actividades donde está. O sea, ahora sí que para minimizar también hay que recortar, hay que cortar, enfocar. Y reitero, el enfoque número 1 sería el propio Estado de Derecho. Gracias. Le haré la primera pregunta de nuestro público de Facebook. A ver. La hace Guillermo Trejo. Comenta, uno de los aspectos necesarios en un Estado mínimo es lograr la máxima efectividad posible respecto al presupuesto recibido a través de la previa recaudación fiscal. Es decir, un Estado mínimo necesita una eficiencia máxima. ¿Esto es correcto? Bueno, pero por definición, por supuesto que Guillermo tiene toda la razón. O sea, con cada peso que recaudes, que esa es mi pelea con esto de Pemex, por decir uno de muchos ejemplos. Dices, oye, es que el dinero que yo estoy entregando, no que estoy entregando, que me están quitando,
que por eso se llama impuesto. Y, o sea, no es algo voluntario, pues. Por supuesto que hay que buscar la mayor eficiencia posible. Ahora, estamos planteando la búsqueda de la eficiencia por parte de un colectivo que es inherentemente ineficiente, que es una burocracia, que tiene incentivos muy distintos, que quizás no tenga la preparación. Pero bueno, dentro de todo lo limitado que es esperar eficiencia del que muchas veces no puede ser eficiente, que es el Estado, sí esperar, digamos, vamos a llamarle así, la mayor competencia posible. Competencia por eficacia, efectividad posible, dentro de las restricciones que tiene todo gobierno. O sea, ahora sí que, por supuesto, yo supongo que muchos de nosotros somos muy escépticos de la acción gubernamental. Razón de más para tratar de limitar a ciertas áreas. Pero, por supuesto, o sea, todo peso que llegue, que sea recaudado, por supuesto, el buscar que su uso sea el más eficiente posible, es de rigor, pues. Absolutamente contigo, Guillermo. Gracias. Siguiendo con esta misma narrativa, ¿usted está de acuerdo con que cada vez exista o se intente que existan más partidos políticos en México para que exista una mayor competencia con respecto a qué elegir? Sí, a ver, absolutamente. A ver, como liberal es por definición. Dices, ¿por qué tiene que limitarse o restringirse, pues, y poner ciertos requisitos y todo esto? Tendríamos que entrar en el terreno entonces de cómo, si debe de haber presupuesto público porque, bueno, si cada quien puede montar su partido, que me parecería bien como una cuestión de principio, el paso siguiente es cuestionar, bueno, ¿y esos partidos cómo van a funcionar? ¿Cómo se van a financiar? ¿Puede cualquiera financiar, dejándolos abiertos a captura por parte de grupos, etcétera? Digo, entonces la complejidad es inmensa, pero la respuesta como cuestión de principio liberal es muy simple. Por supuesto que sí, que se debe de permitir, que no debe de haber restricciones, y menos tan abundantes, pues, como las que tenemos en México. En ese sentido, pero fue un legado de la herencia de Franco, o sea, el combatir, pues, a la sombra de una dictadura, ya muerto el dictador, pues fue que haya todos los partidos que se quieran. Entonces aquí hay una cantidad de partidos impresionante. ¿Se concentra el voto en algunos? Sí. Pero en ese sentido, curioso, ¿no? España da un ejemplo a México de lo que se debe de hacer. Gracias. Le haré una pregunta más de Facebook, igual de Guillermo Trejo. Hace este comentario. La narrativa de los ricos malos es el pan de cada día en las escuelas públicas. Y agrego, esto es mío, yo estudié en el Instituto Politécnico Nacional. La historia del propio Instituto Politécnico Nacional es que en parte es formado o es inaugurado por Lázaro Cárdenas, entonces se exalta la figura de Lázaro Cárdenas y sus logros, como por ejemplo la expropiación petrolera. Y yo tengo una anécdota de que a mí me comentaron que en sus orígenes el Instituto Politécnico Nacional daba una educación socialista y que todavía existía un sector, actualmente, no hace mucho que me recibí, bueno, que salí de la educación media superior, actualmente todavía existe un sector de los maestros en el Instituto Politécnico Nacional que intentan que la educación vuelva a ser con tintes socialistas. Y si uno va a las clases del Politécnico, hay una serie de comentarios que demuestran que todavía hay una mentalidad socialista, más allá de que no hay mucho intento de hacer que los jóvenes emprendan. Es muy mínimo por esa parte. ¿Está de acuerdo con esto? ¿Y usted qué haría con respecto a esta situación? ¿O qué piensa con respecto a esta situación? Mira, la raíz de esto es muy simple, bueno, simple como tantas cosas, y la solución está ahí. Hacerla es lo que es absolutamente complicadísimo. Lo que tú tienes son muchos maestros que tienen su plaza. O sea, la ambición de muchas de estas personas, me puedo incluir, a ver, yo soy profesor, nada más que soy profesor en una universidad privada, entonces no tengo esa clase de protección, vamos a decirlo así, algo, por cierto, pero no, ni de ninguna manera tan amplia. Entonces esta gente no teme por su empleo, enseña lo que se le da la gana o falta
o tiene un nivel académico docente bajísimo, sin consecuencia alguna. O sea, no tienen competencia, tienen en cierto modo un monopolio, el monopolio de su plaza, de profesor, que nadie los va a correr. Y eso, por supuesto, les da el lujo de ponerse a pontificar sobre lo mejor que puede hacer el mundo con el dinero de los demás, sobra decir, que no el de ellos. Y eso es, bueno, vamos a tener esta clase de educación. O sea, parte es generacional, o sea, parte es gente que estudió, son de mi edad algunos de ellos, que eso puede ser el caso, o aproximadamente, pues estudiamos antes de la caída del muro de Berlín. Y hay gente que sigue ciclada en esto porque no tiene necesidad de salirse de esto. Pueden tirar el rollo de Marx sin bronca alguna, sin tener la menor autocrítica o tener que referenciarse al mundo. A mí me ha causado hasta asombro, pues, cuando he platicado en conferencias, lo que sea, como se le quiera llamar, en universidades públicas, y que se me acercan después los alumnos y me dicen, ay, queríamos escuchar algo así desde hace tiempo. No digo que yo fuera el único, ni mucho menos, pero sí somos minoría, evidentemente, en universidades públicas. Entonces, la solución, pues, es tan imposible como simple, que ningún profesor tenga garantizada una plaza, que se le juzgue con base en parámetros estrictos, medibles, y que, bueno, ello incluya el poder transmitir aprendizaje. Pero en fin, obviamente no va a ocurrir. Ese es el problema que tenemos. Entonces, esta gente, bueno, puede decir lo que sea, y lo que sea incluye su educación socialista. Al fin y al cabo, el cheque lo tienen asegurado cada quincena, sin problema alguno, y pueden, pues, hablar del paraíso socialista, porque francamente, están gozando ellos, en lo particular, el paraíso socialista. Ahora, la cuestión del emprendedurismo en México, y lo digo porque yo soy profesor en una escuela de negocios, aquí el gravísimo problema que tenemos en México es, hay mucho de problema en nuestra ley laboral. O sea, ser empresario y ser emprendedor es algo heroico en México, en el sentido de todo lo que implica laboralmente hablando. La exigencia de la legislación laboral es gigantesca. La carga que cae sobre el empresario es brutal. Entonces, el emprendedor, al menos esta es mi opinión, y lo dice alguien que no es emprendedor. O sea, yo nunca he emprendido un negocio, nunca he tenido una nómina, nunca he enfrentado presiones de producción o de distribución o de lo que sea, o sea, lo que genuinamente es el reto de un empresario. Entonces, ser emprendedor en México es singularmente complicado. Sin duda es mucho más complicado en otras sociedades también, pero en otras que son mucho más libres, es otra clase de historia. Y eso se permea en nuestra cultura. Entonces, no podemos, el emprendedurismo no se enseña. La clave es que aquel que lo sea, pues tenga vamos a llamarle así, el ecosistema ideal para poder emprender, caerse, fracasar, pero aquellos que se siguen tratando de levantar una y otra vez, y el contraste brutal. Dejen hacer un lado en México, dejen hablar un poco del contraste estadounidense y el español, que algo los conozco, aunque no quizá tan a fondo. El sueño de todo estudiante, de todo joven americano, muy emprendedor, con mucha iniciativa, es poner su propia empresa. Y lo más probable en el sueño americano es que empiece en el garaje de su casa. El sueño de un joven emprendedor con mucha iniciativa, con mucha energía en España, es preparar sus oposiciones, sus exámenes para presentarse a plaza de funcionario, y si saca la plaza, como le dicen aquí, se saca la oposición, ser funcionario de por vida, con un salario decoroso, y no volverse a preocupar de que lo van a correr, o sea, tener un trabajo totalmente protegido por el Estado. Y estos son los jóvenes emprendedores, trabajadores de España, porque vaya que se tienen que trabajar las oposiciones. O sea, no es algo menor, son incluso años de estudio para sacarse lo que llaman una plaza. Entonces, esa fuerza emprendedora, muchísimas veces la canalizan a los libros, a prepararse, y no a montar la empresa en el garaje. ¿Cuál es la diferencia? La cultura.
el ecosistema, la ley, que favorece mucho más en un Estados Unidos que en una España, y bueno, ya de México, como dices, ya de México ni hablamos. Gracias. Tengo una pregunta en Facebook de parte de Pablo Rodríguez. ¿Cómo transmitir efectivamente las ideas de libertad económica e individual cuando muchas veces se percibe como ideas egoístas? Muy buena pregunta. Mira, la verdad es tratando de mostrar que estás favoreciendo a la persona. Decir, oye, es que lo que yo quiero es que tú tengas la oportunidad de lograr lo que mejor puedas. Y bueno, aquí viene la presentación adicional, ¿no? De que si el piso mínimo o que si cuentas con cierto, que si te caes, bueno, hay ciertos elementos, hay cierta red. Es dificilísimo, dificilísimo el convencer de las bondades liberales, cuando por otro lado, pues tienes a un político diciéndote que tú tienes derecho a todo y que él se va a encargar de que se te pague, se te apoye, se te dé, porque lo mereces. Porque por ser un ciudadano ya con eso te mereciste absolutamente todo. Y pues eso suena mucho más atractivo que el decir yo te voy a hacer lo mejor que pueda para que tú por ti mismo te puedas levantar. A la hora que el de al lado llega y te dice que te ofrece muletas, o que él te va a levantar a costa de otros, bueno, entonces la competencia está difícil. Por desgracia, la competencia es bastante desleal, pero es muy atractivo. Son discursos muy atractivos. Yo estoy anonadado, si quieren que les diga la verdad, de la elección en Chile. O sea, yo hubiera pensado que el país que patentemente ha demostrado más en América Latina las ventajas de la libertad económica, hubiera votado por la libertad económica. Y al parecer, digo, no me he informado tanto, una disculpa, quizá no deba dar un ejemplo sin tanta información, pero por lo que he visto o lo poco que he leído, pues la victoria, la mayoría eligió a gente pues, muy estatista, colectivista, justiciera, como le querramos llamar. Y esto es Chile. No, bueno, pues, y vaya que ha pasado tiempo. O sea, estamos hablando de 40 y tantos años, casi 50 años, para que las generaciones hubieran aprendido las ventajas de la libertad económica y cómo brillaban en América Latina Chile. Bueno, brilla todavía. Y no, se dejaron llevar por el canto de las sirenas, como tantos otros. Entonces, vaya que la batalla es muy complicada. Gracias. Hemos terminado con la sección de preguntas y respuestas. Le cedo la palabra a mi compañera Alejandra Bárcena. Doctor, nuevamente le agradecemos su valiosa participación en este conversatorio, El futuro es libertario y Estado mínimo. Gracias por compartir sus conocimientos con nuestra audiencia y apoyarnos a difundir las ideas de la libertad. También muchas gracias a nuestra audiencia, ya que sin ustedes este espacio no existiría. Si te gustó este conversatorio, te invitamos a compartir e invitar a todos tus contactos. Todo el tiempo estamos generando contenido nuevo. De igual forma, pueden enviarnos todas sus preguntas o dudas en nuestras redes sociales y con gusto las contestaremos. Sin más por el momento me despido y lo dejo con mi compañero Omar. Alejandra, muchísimas gracias. Gracias a todos. Doctor, si me permite, sí. ¿Podría dar unos últimos comentarios o un comentario final? La verdad, espero no haber sido muy pesimista. Es tan complicado el abogar por es que es totalmente contraintuitivo. Pareciera, ¿no? Que la gente quiere libertad y no, pero nos presentan las cadenas de una forma tan bonita que tanto se extienden los brazos y dicen, sí, por favor, pónmelas, porque esto es lo que estoy buscando realmente, ¿no? Porque sé que esto me va a ayudar. Y, por supuesto, el discurso de que esto es un sacrificio que vale la pena en lo individual, en aras de una mejora colectiva, que suena intuitivamente correcto. O sea, el decir que el egoísmo, la acción individual, sin referencia
apoyar a un colectivo, de hecho va a redundar en favor del colectivo, bueno, es totalmente contraintuitivo, no parece ser lógico. Entonces, lo que queda, pues, es dar la batalla y en los elementos en que realmente, pues, sí son vendibles, vamos a decirlo así. Porque aparte de todo, pues, es una manera de tratar de hacer potente el argumento. Y en México, pues, tenemos mucho en ese sentido. Reitero, ya una promesa de seguridad, de educación y salud, y supongo que varios de ustedes no están de acuerdo, reitero, con lo de educación y salud, aunque fuese por medio de bonos, subsidios, etcétera. Pero, digo, el hecho es que hay margen para las ideas liberales, pero la oportunidad muchas veces no se da o no la hemos sabido aprovechar. Para mí, en ese sentido, la elección madrileña fue extraordinaria. O sea, una candidata que no solo ganó, arrolló, y que en su palabra, la palabra con la que aparecía ahí con el micrófono siempre en su plataforma era libertad. Bueno, o sea, ojalá pudiéramos ver algo así en México. Por cierto, tenía un enemigo excelente que se prestó para esto, un hombre que se proclamaba como comunista. Entonces, bueno, en ese sentido, sí, la tuvo, digamos, tuvo la oportunidad, pero hay que gritarlo. La tomó, la aprovechó, la explotó y supo vender la idea de la libertad, lo que no es nada fácil. Entonces, pues, no sé si acabo pesimista o optimista, ya no lo sé, pero pues ahí está ese comentario de cierre para todos ustedes. Muchas gracias, señor Sergio. Un comentario mínimo, no acaba ni pesimista ni optimista, acaba realista. Pues espero yo que sí. Ok, muchísimas gracias. A continuación compartiré los próximos eventos que tendrán tanto el Partido Libertario MX como México Libertario. El lunes 31 de mayo a las 14 horas horario de la Ciudad de México tendremos la presentación del libro Triple X, El derecho a la mujer al porno, de Wendy M. Selroy, de parte de México Libertario. El miércoles 2 de junio a las 14 horas Ciudad de México, de parte del Partido Libertario MX, tendremos el conversatorio Los Libertarios deben entrar a la actividad partidista. Este conversatorio tendrá como invitados internacionales y nacionales a la escritora argentina Antonella Martí, al diputado de la Ciudad de México Jorge Triana, a Daniel Martínez, presidente del Partido Libertario de España, a Andrés Rufino, presidente del Partido Libertario de Brasil, a Marta Bueno, concejal de Miami-Dade y fundadora de Libertarios Hispanos, a Eugenio D. Medina, catedrático y ex candidato a diputado nacional de México, y a Leonardo Facco, escritor y presidente del Partido Libertario de Italia. Y para terminar, el jueves 3 de junio a las 18 horas Ciudad de México, de parte de México Libertario, tendremos el conversatorio de México Libertario número 65, llamado Una metáfora para el desarrollo capitalista, con el doctor Edgar Piña, que es profesor universitario y activista político. En nombre del Partido Libertario MX, se agradece su tiempo y participación en esta reunión. Agradecemos al apoyo de México Libertario para la realización de este evento. La página de internet del partido es www.partidolibertario.mx. En ella encontrarán más información sobre el Partido Libertario MX y ahí encontrarán el link para unirse al grupo promotor del Partido Libertario MX. Únete y construye esta historia con nosotros. Les pedimos que nos sigan en las redes sociales del partido, búsquenlas como en Facebook, P-Libertario MX, Twitter, @P-Libertario MX, TikTok, Partido Libertario MX. Les pido que nos acompañen en los próximos eventos que se comparten en dichas redes sociales. Les recuerdo que como moderadores estuvimos mi compañera Alejandra Bárcena González y su servidor Omar Ulises Muñoz Sendejas, y como invitado especial el doctor Sergio Negrete Cárdenas. Muchas gracias. Muchísimas gracias.